Ahora, definamos el vector point, ¿ya? Vamos a ver acá, aquí se ve. Si nosotros nos damos cuenta, yo tengo una onda que viaja en un eje Y tengo una hoja que viaja en un eje X y tengo una dirección de propagación, ¿sí o no? Acá parece que las ondas estuvieran ingresando, ¿sí o no? Estuvieran ingresando a este punto. Esta dirección de propagación que vemos, hacia dónde se van dirigiendo las ondas, a eso se refiere con el vector point. ¿Por qué? Porque es un producto vectorial, ¿ya? De este vector campo eléctrico, este vector campo magnético, multiplicado por 1 entre el coeficiente, ¿sí o no? Este coeficiente, este mu sub 0. Nuestro coeficiente eléctrico. Entonces, ese producto me va a definir un vector, ¿sí o no? Supuestamente es un vector resultante. Si nosotros lo vemos como productos de vectores, ¿sí o no? Su vector ortogonal, es un vector resultante. Entonces, este vector me va a definir la dirección de la propagación de estas ondas electromagnéticas, ¿ya? Y bien claro le dice aquí, y cuya magnitud representa la tasa de flujo de las energías a través de estas áreas perpendiculares. Entonces, este vector pointing también representa la potencia transmitida por unidad de área. ¿En qué unidades va a estar? En Weber por metro cuadrado. Perdón, vatios por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado. ¿Está bien? Eso tenemos con respecto a nuestro vector pointing. Ahora, estas ondas electromagnéticas planas, ¿ya? Van a estar en función de ¿quién? De mi campo, mi producto de campo eléctrico magnético multiplicado por un mu, por nuestro coeficiente, ¿ya? Y nosotros entonces podemos decir, como mi campo magnético, ¿ya? Y mi campo eléctrico están en relación a la velocidad de la luz, yo por ende puedo decir, bien, mi vector pointing entonces va a ser igual. Reemplazo mi campo magnético en mi ecuación. Entonces tendría E por E cuadrado entre mu sub 0, constante de permitividad en el vacío, y la velocidad de la luz. O, ¿sí o no? Si yo sé que mi campo lo llevo en función de B, ¿sí o no? Yo digo, E es igual a B por C, entonces igual también digo así. C, B cuadrado entre mi coeficiente de permitividad en el vacío. Entonces, esto me va a definir la intensidad de la onda electromagnética, pero ¿producto de qué? Producto de promedio del vector pointing sobre varios ciclos de la misma. Entonces yo digo así, la intensidad va a ser igual a mi vector pointing promedio, la intensidad de la onda electromagnética. Por lo tanto, este va a ser un campo magnético máximo, un campo eléctrico máximo, campo magnético máximo entre 2 veces mi coeficiente. Entonces, multiplicando, reemplazando por esta ecuación, yo voy a tener E sub 2 máximo por 2 veces mu sub 0 C, o C, campo magnético máximo, por 2 veces mu. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la potencia promedio se expresa como el vector pointing promedio multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el área. ¿Está claro? Eso vendría a ser nuestra potencia. Ahora, sabemos muy bien que la energía transportada por ondas electromagnéticas van a salir en diversas direcciones. Imagínate, cuando ustedes encienden un foquito, ¿la luz sale focalizada hacia un área? No, ¿sí o no? Cuando encendemos un foquito, a ver, al menos lo que hemos visto aquí, a ver, espérese. Ahí está. El que vimos anterior.
Este Apple no tiene todavía de foquitos. Ondas electromagnéticas, creo, pero vamos a ver. Cuando nosotros encendemos este foquito, ahí está, ¿no ve? La intensidad luminosa sale en todas direcciones, ¿sí o no? Sale en todas direcciones, como si fuera discos concéntricos. Esos rayos, o sea, no son aros, sino son rayos luminosos que salen así en todas las direcciones posibles, como si fuera una línea de fuerza. Igual, son rayos electromagnéticos que van a salir. Entonces, esos rayos electromagnéticos que salen son los que me indican acá. Son rayos electromagnéticos en forma de onda. Esa es radiación electromagnética. ¿Vamos a tener una intensidad de esa relación? Sí. ¿Y en función de quién va a estar? De la potencia promedio entre 4 veces pi por el radio de la distancia de la fuente en el punto de interés. Esta ecuación, ya, acuérdense muy bien, porque esa ecuación la van a estudiar aquellos que quieran dedicarse a radiaciones ionizantes. Se conoce después como la ley del inverso del cuadrado de la distancia, o la ley de la tasa de radiación en función del inverso del cuadrado de la distancia, pero viene de acá. Intensidad, potencia promedio y el inverso del cuadrado de la distancia. ¿Ya? A eso se hace referencia. Ahora, la cantidad de movimiento de estas longitudes de onda también vamos a tener que demostrarla. Se supone que nuestra potencia, ¿no?, o nuestra cantidad de movimiento, ¿no?, ¿a qué vendría a ser igual? A la energía en función de la velocidad. Pero en este caso, estamos hablando de ondas electromagnéticas donde sabemos muy bien que su velocidad es constante, la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de movimiento lineal que va a tener esta onda electromagnética va a ser igual a la variación de energía con respecto a la velocidad de la luz. Si nosotros nos damos cuenta, estamos aplicando conceptos de física clásica, pero ya no con una velocidad, velocidad inicial, velocidad, no. La velocidad es única. En ondas electromagnéticas siempre va a ser la misma velocidad. Muchos me van a decir, profesora, pero usted dijo que las ondas electromagnéticas, los rayos en este caso, sino que son ondas electromagnéticas, tienen diversas energías, o sea, energía alta, energía baja, energía moderada, entonces son diversas energías. ¿Y todas tienen la misma velocidad? Sí. Las mismas velocidades, interaccionan todas a la velocidad de la luz. ¿Ya? Todas. Una anécdota, por ejemplo. ¿Ya? No quiero, de repente hay algunos que tengan familiares que son tecnólogos médicos, ¿ya?, o que están en el área de medicina. ¿Ya? Por ejemplo, los que están en esas colegiaturas de medicina han presentado un documento. Miren cómo es, por eso les digo, la falta de capacitación a veces nos hace cometer ciertos errores. Errores que de repente para un desconocido, pues no lo entiende muy bien. ¿Ya? A ver. El Colegio de Profesionales ha presentado un documento, ¿ya?, donde dicen que ellos necesitan tiempo de descanso para recuperarse de las radiaciones ionizantes. Así empezó el texto, ¿ya? Ahora ustedes pónganse a pensar. Si todas las radiaciones tienen la misma velocidad, ¿tú crees que por el simple hecho de descansar un día la interacción dejó de interactuar con tu cuerpo? No, ¿sí o no? Porque desde el momento que apenas tú te pones a pensar, ya la interacción interactuó contigo porque es mucho más rápida que un pensamiento que podamos tener. Es la velocidad de la luz. Y hasta que nosotros tenemos conciencia, pues no hay un vehículo o un mecanismo humano
humano hecho por el hombre o que el hombre lo realice de forma física, que sea semejante a la velocidad de la luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya incluso lo han hecho hasta ley. Bueno, pues es su ley, tienen el derecho de sacarlo, pero el fundamento no es lógico. ¿Por qué? Porque yo utilizo de repente una fuente de radiación, termino de trabajar, la radiación interactúa conmigo cuantas veces haya querido, porque mientras yo me demoro en recoger un lapicero, ya sobrepasó, interactuó, ya salió de mi cuerpo, ya volvió a ingresar, volvió a interactuar, salió de... Es una cosa demasiado rápida. Y tiempo o días de descanso, días de vacaciones extras para poder, qué sé yo, recuperarme de esa interacción, bien, yo no lo voy a necesitar. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, es una anécdota, pero que deja muy claro que muchas veces tomamos ciertas decisiones sin pensar en el fundamento teórico. ¿Se dan cuenta? Entonces, si acá yo tengo diversas energías y todas van a interactuar a la velocidad de la luz, la cantidad de movimiento lineal está en función de la energía, sí, pero entre velocidad de la luz, que va a ser siempre la misma, esta velocidad de la luz no va a cambiar. Entonces, yo lo único que necesito, de repente puede ser mejor instrumentaria para medir cuánto es esa energía y yo poder disiparla de diversas maneras. ¿Sí o no? Hay que tener días de descanso. Bueno, pero la ley es así, ya no se puede hacer nada, ya está dada, ya está declarada, fundamentada, sacramentada y sacada en el peruano. Así que no podemos hacer nada contra ella, ya está. Pero por eso les digo, muchos dicen las leyes son para favorecer, sí, pero en este caso el fundamento teórico no está verdaderamente fundamentado, ¿no? Podrían haber utilizado este concepto para poder sacar una ley que verdaderamente les favorezca, ¿no? Más que días de descanso. Bueno, pero ahí de repente tendrán su porqué. Continuemos, nos estamos yendo por otro caminito, pero puede quedarle a ustedes como idea, ¿no? La cantidad de movimiento. Volvemos, la cantidad de movimiento va a estar en función de una presión de radiación que va a ser igual a la intensidad de la radiación, ¿ya? Y la velocidad de la luz. En caso de absorción, 2 veces la intensidad de la luz, 2 veces la intensidad de radiación y velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, podemos decir que un espectro electromagnético, ¿ya?, tiene origen en el movimiento acelerado de las cargas. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del choque de cargas que hemos tenido para definir, ¿no?, cómo va a ser ese origen. Las cargas en reposo solo producen campos eléctricos, pero cuando se mueven, ¿ya?, producen campos eléctricos y magnéticos. Entonces, es allí donde ese movimiento acelerado me van a producir radiación electromagnética. ¿Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas? Sí, sí lo hemos visto, ¿no? Aquí está. Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas, diferente tipo de espectro electromagnético, ¿ya? Y este tipo se va a diferenciar ¿en qué? En la frecuencia y en las longitudes de onda. Pero todas, ojo, todas, absolutamente todas van a tener esta velocidad, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ni Usain Bolt lo puede alcanzar. ¿Por qué? Porque es una velocidad bárbara. Ningún vehículo lo puede alcanzar hasta ahora. ¿Está claro? Entonces, recuérdense eso. ¿Qué más? Transportan energía, tienen cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tienen una velocidad, esta velocidad. El simple hecho de tener esta velocidad va a haber una variación de movimiento entre ellas y por ende voy a poder medir su intensidad, su potencia, como si fuera un cuerpo, un carrito idéntico, solamente que tiene ciertas condiciones. ¿Está bien?
¿Se refractan, se difractan, interfieren con los demás? Ondas, sí. Sí. ¿Se pueden refractar? Sí. ¿Pueden hasta penetrar materiales? Sí. ¿Pueden interactuar con los materiales? Sí. ¿Depende de quién? Depende de su naturaleza, si son ionizantes o no ionizantes. Nada más. Es lo único que los va a diferenciar. Pero ahí todos tienen estas mismas cualidades, ¿ya? Estas mismas propiedades. Ahí está, ¿ven? Entonces tenemos como espectro electromagnético los espectros que tienen una onda muy grande, ondas largas, ¿ya? Y frecuencias muy pequeñas, miren, 10 a la 4, ¿ya? Son las ondas de radio, y a medida que vamos disminuyendo la longitud de onda, miren, las frecuencias van a ir aumentando. Y mientras más grande se haga la frecuencia, más energético va a ser. Por lo tanto, aquí yo tengo ondas de radio que tienen una frecuencia muy pequeña, por lo tanto son menos energéticas. Las ondas microondas, las ondas cortas de televisión, los rayos infrarrojos, la luz visible, las ondas ultravioleta, la radiación ultravioleta, y de aquí, miren, por eso les digo, a partir de acá son rayos ultravioleta, pero hay una pequeña porción, miren, que son rayos ultravioleta y a la vez son ionizantes, que se consideran rayos X y rayos gamma. ¿Está claro? Entonces, esos son ionizantes. ¿Por qué? Porque forman parte de un espectro electromagnético capaz de ¿qué? Capaz de poder sacar un electrón, ¿ya?, de un material y lo dejan ionizado o excitado. Entonces, esa es la propiedad que tienen también estos materiales. Pueden ionizar la materia. Ahí está. Entonces tenemos también nuestro espectro electromagnético. Miren el tamaño de longitudes de onda que vamos a tener. Y las frecuencias en hertz. Frecuencias más grandes, longitudes de ondas pequeñas, miren, un Armstrong, y menores de un Armstrong, los rayos gamma, que son muy energéticos, llegan hasta las 10,22 Hz, muy alta su frecuencia. Los rayos X, un Armstrong hasta un nanómetro, y vamos aumentando, miren, un micrómetro, un centímetro, un metro, un kilómetro, ¿se dan cuenta? Entonces, esas longitudes de onda, mientras más grande sea, mientras más grande sea su longitud de onda, poca será la energía que tiene. ¿Está claro? Muy poca será la energía que ellos tienen. Ahora, los microondas, como digo, los radios de los microondas son producidas acelerando cargas eléctricas en antenas metálicas, ¿ya?, accionadas por osciladores. Las ondas portadoras tienen frecuencias de oscilación. La información se realiza mediante una modulación de amplitud o frecuencia modulada. O sea, o se modula la amplitud o se modula la frecuencia. ¿Para qué? Para tener un rango energético. Entonces es así donde se diferencia y se dice las emisoras, ¿sí o no? AM o FM. ¿Por qué? Porque esa transmisión va a ser en función a la amplitud o esa transmisión va a ser en función a la frecuencia de la onda portadora. ¿Está bien? Estas ondas también aceleran cargas libres, producen corrientes alternas, ¿ya?, y pueden sintonizar frecuencias, las corrientes de amplificación se pueden hasta decodificar de manera que se puede tener una señal de recepción. Ahí está. ¿Cómo van a ser las oscilaciones? En función de qué? De una señal de recepción. Voy a tener una señal
una cierta desviación en la señal para ir formando cada vez una onda. Entonces nosotros podemos decir que esa oscilación de campo eléctrico que va a tener la antena va a ser siempre perpendicular a mi campo magnético, ¿ya? Y vuelvo a repetir, viajan a una velocidad constante, que en este caso sería nuestra velocidad de la luz. Nosotros tenemos una onda cualquiera, pero la diferencia que voy a tener entre una onda de amplitud modulada y una onda de frecuencia modulada va a ser la siguiente. Si nosotros vemos, va a tener una señal de amplitud máxima después de cierta cantidad de nodos. Y la frecuencia, ¿ya? Igual, cada cierto rango vamos a tener una variación. Entonces, esta onda portadora sin modulación o modulada en amplitud y frecuencia me va a mandar una señal específica. Y eso es lo que nosotros tenemos en las radios de recepción. No solamente en las radios que escuchamos, nuestras emisoras musicales, sino también en la recepción de una señal, como radios de comunicación, que utilizamos para los sistemas de navegación, los sistemas de ¿cómo se llama? En nuestras bases militares, en la nave marina, el ejército. Todos ellos se comunican en base de radio. ¿Por qué? Porque cada pulso que nosotros vamos a tener o cada frecuencia con la cual se emite esta longitud de onda me manda una señal específica. ¿Ya? Y eso yo lo puedo detectar, lo puedo conocer. ¿Qué más? Ahí están los radiotelescopios. ¿No ven? Estas son las antenas que recepcionan esas cantidades de carga eléctrica para poder definir cuál es la, ¿cómo se llama? Es la frecuencia modulada o la amplitud modulada. Los rayos infrarrojos, ¿en qué consisten? Los rayos infrarrojos se producen por una vibración térmica de átomos y moléculas, conocida también como una radiación térmica, el calor. Ahí está. Infrarrojos, veo acá. Esas estufas, no sé si muchos conocerán esas estufas que nosotros enchufábamos y hay un pequeño resortito que cada vez se va colocando más rojito, más rojito. ¿Qué significa? Que emite calor, pero calor a través de ¿qué? De vibraciones eléctricas. Y eso es lo que me estáis diciendo acá. Por vibraciones térmicas de átomos o moléculas, o conocida como radiación térmica, calor. Al ser absorbido, me dice, por diferentes materiales. Que lo que ocurre, elevan la temperatura. Entonces, ese efecto se denomina radiación electromagnética. ¿Dónde se han desarrollado? En las famosas fotografías infrarrojas, en terapia física. Volvemos a colocarlos en el esquema de nuestros colegas de las escuelas médicas. Ellos utilizan bastante estos rayos infrarrojos. ¿Por qué? Mediante lámparas especiales o la espectroscopía infrarroja. Porque ese calor ya emite una cierta señal de radiación, ya, que emite una intensidad y hace vibrar las células que están próximas a esa señal infrarroja. Entonces, desinflama, hace que esa vibración vuelva a su estado natural y alivian los dolores, alivia el estrés, alivia las contracturas musculares. Entonces, esto es muy desarrollado, ¿ya? ¿La piel humana es sensible a la radiación infrarroja? Sí, pero depende de señales. Si nosotros nos vemos, vamos a ver, en nuestro espectro, ahí está, infrarrojas, mire, tiene una gran variación de frecuencias que va desde las 10 a la 11 a la 10 a la 14, aproximado 10 a la 15. Entonces, en todo ese rango energético se trata de buscar una señal infrarroja que tenga un mejor tratamiento, para la recepción
de las células de la piel. Entonces, eso me va a ayudar a que estas células se dilaten y vuelvan a su estado, dejen de estar contracturadas, tiesas. La piel, recuerdan que tiene varias capas, capas basales, entonces es ahí donde me alivia el olor gracias al desestrés con este tipo de radiación infrarroja. Ahí está. Entonces, estas son las imágenes obtenidas por tipos de fotografías en infrarrojas que solamente me miden las diferencias de temperatura, donde las zonas más amarillas, naranjas, rojas, son las temperaturas que son más cálidas, mientras que los colores celestes o negros son las zonas más frías. Si nosotros vemos, diferenciemos las zonas cálidas y frías de tanto de un ser humano como de un animal, las zonas cálidas están en sus orejas, los ojos, la parte del hocico, nariz, mientras que del ser humano están casi siempre en las extremidades, piel. ¿Por qué? Porque el ser humano irradia también radiación infrarroja. Si se dan cuenta, mira, la mayoría de porcentaje que tenemos los seres humanos, ya emitimos radiación infrarroja. Y esa es una parte también de que muchos utilizamos para poder emitir radiación y llegar a una temperatura en equilibrio. Un ejemplo, la hipotermia, ¿no? La hipotermia, ¿en qué consiste? En que la temperatura de un ser humano baja por completo, por temperaturas de 28, 27, se va enfriando cada vez más. ¿Qué es lo que hace una persona que está sana? Se desviste y trata de abrazarlo. ¿Para qué? Para pasarle su propio calor corporal. Porque si nosotros nos damos cuenta, el ser humano está aproximadamente 36 grados de temperatura corporal. Entonces le emite radiación, pero radiación infrarroja a ese ser que está frío. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se calienta, llega a un nivel de temperatura en equilibrio y puede rescatar. Es una primera acción de auxilio. ¿Ya? Eso es lo que se hace. O encontramos de repente un animalito con las patitas frías, ¿qué le hacemos? Lo abrazamos, tratamos de darle nuestro calor. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos radiación infrarroja. No tanto, ojo, recuerden que solamente emitimos una temperatura de 36 grados, pero hay otras maquinarias, otro tipo de maquinaria que sí emite temperaturas superiores a los 36. ¿Cómo son? ¿Cuáles? Como son esas estufitas infrarrojas que tenemos. ¿Ya? Ahora, me pasé a otro. Ahí está. La luz visible, ¿ya? Transmite niveles energéticos de electrones en átomos, moléculas, tienen longitudes de ondas específicas, como lo hemos visto en el espectro. Existe, ¿sí o no? Pueden emitirse, pueden interactuar, se reflejan, se refractan, se difractan, ¿ya? Esas son las propiedades que vamos a tener de luz visible. Ahí está. El rango de luz visible es este rango, es este espectro de luz visible, que muchos dicen, y son los colores del arco iris. Sí, tienes toda la razón. Tenemos los 7 colores del arco iris, que todos en conjunto, ya cada color va a tener un espectro o una longitud de onda específica, pero si nosotros los juntamos todos me va a dar una luz, bueno, blanca, la mayoría le dice, ¿no? Una luz blanca. Y tiene, eso sí, tiene específicamente una frecuencia, un rango de frecuencia rara, que es menor que todos los demás, pero sí se considera dentro del espectro electromagnético. La radiación ultravioleta, ¿en qué consiste? En la reacomodación de electrones, ¿ya? Pero en niveles energéticos. Se distingue en función a sus regiones. Los VA, los VB, los NV, los VC, FV, UV.
Cada una de estas son regiones con una frecuencia específica. Si nosotros nos acordamos, ¿no? Muchos de nuestros bloqueadores, ahorita que estamos en verano, tienen protectores contra los rayos UVA y UVB, ¿sí o no? Nos dicen inclusive gafas solares con protección solar, y de frente nos ponen UVA, UVB. ¿Por qué nos dicen esto? Porque estas zonas de frecuencias crecientes que tienen están dentro de ese rango energético, ¿ya?, que están próximas a ser ionizables. ¿Dónde me van a decir? Miren, volvemos a nuestro grafiquito. Ahí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá. Si ustedes se dan cuenta, miren, rayos X va desde este puntito hasta aquí arriba. Pero hay una porción verde que comparte con los rayos ultravioleta. ¿Qué quiere decir? Que cabe la posibilidad, cabe la probabilidad que sean ionizantes, ¿ya? Que pueden producir una cierta ionización. Entonces, por eso necesitamos esa protección. ¿Por qué? Porque estos rayos que están en esta frecuencia, UVA y UVB, pueden producir un daño. Son muy conocidos, por eso son muy conocidos los daños que esta radiación puede producir. ¿En dónde? En la piel. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, todos dicen, ay, en verano me he bronceado, mira, uy, te has ido a la playa, te has regido tu bronceado. Sí, perfecto. Pero la piel tiene diversas capas, ya, capas de protección, donde algunas se regeneran mucho más rápido que otras. Vamos a ver si encuentro por aquí un grafiquito. Capa basal de la piel. Al menos los que estudian biomédica, ellos deben de saber mucho más, porque ellos llevan, creo, algo de biología, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí o no? Ustedes llevan esas células, las capas de la piel, tiene diversos estratos: estrato cómeo, estrato lúcido, el granuloso, ¿ya? Y el estrato espinoso. Si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas son completamente diferentes. Miren, ¿sí o no? El estrato espinoso tiene una forma como de una célula, ¿ya? La célula de Langerhans tiene un núcleo, tiene un ribosoma, y todas, este estrato cómeo, el estrato lúcido, todas están formadas por células, pero por células que tienen ya, como les puedo decir, una tarea específica de cumplir. Ahora, depende, ¿ya?, de la cantidad de energía que atraviesa la piel, ¿ya? Por ejemplo, viene un rayo ultravioleta, impacta aquí en este estrato cómeo, ¿ya? Y por la tarea que tiene que cumplir este extraño, pues dice, ya, empiezo a generar la pigmentación de la piel como parte de protección, y ahí queda la célula. Puedes reestructurarte, porque las células tienen sistemas de comunicación, ¿no? Entonces, le va a decir, sí, puedo repararme. Perfecto, me reparo. Pero depende de qué tan energético pueda ser la célula. Entonces puede ser este rayos X, ¿ya?, o este rayo ultravioleta. Entonces, esta radiación puede impactar en una zona que no tenga una propiedad de autodefensa o de autorregeneración rápida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre ya una ionización. A ver, me voy a ir de repente un poquito más. No sé si lo tengo acá. No, en esta diapositiva no la tengo. La tengo en otra, aquí creo. Uy, diagnóstico dental no. Sobre la ventana actual. Lo tengo, mantenimiento de X médico. El médico lo tengo, creo. No, aquí no está.
T1, médico. Ya, ahí está. Este esquema es mejor. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos muy bien que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿sí o no? Y de acuerdo a esa función, pues puede replicarse o puede regenerarse. ¿Ya? ¿Me permiten un momento, por favor? Tengo que atender otra llamada telefónica. Tiene un ciclo, ¿sí o no? Un ciclo celular en el cual se pueden regenerar, replicarse y producir nuevas hijas. Cuando hablamos de radiaciones, ¿ya? Cualquier tipo de radiaciones, ya sean altas energías, bajas energías o moderadas, ¿ya? Van a haber unas específicas que pueden ionizar la materia. Entre estos están, como les vuelvo a repetir, este rango de radiación ultravioleta, ¿ya? Y la UVA, BB, la UVA y UVB. ¿Qué es lo que hace esta radiación? A partir de ahí en adelante. Ya. Esta radiación ya puede impactar a la célula de una manera directa o indirecta. Miren, si vamos a suponer que fuera indirecta, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos muy bien que el ser humano está comprendido un gran porcentaje, ¿por qué? Por agua, ¿sí o no? Agua. 70% casi es agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este espectro electromagnético o esta radiación electromagnética impacta, pero impacta con una molécula de agua. Y sabemos muy bien que las moléculas de agua son fáciles de romper, ¿sí o no? Porque están unidas por enlaces Van der Graaf. Perdón, por enlaces de puente de hidrógeno. Que son fáciles de romper. Claro, se rompe. Y al romperse, ya sea por ionización o excitación, me van a formar radicales libres, que pueden ser peróxidos de hidrógeno o radicales libres. ¿Está claro? Esos radicales libres, esos peróxidos de hidrógeno son fatales. ¿Por qué? Porque van a ingresar al ADN, ¿ya? Ingresan al ADN y lo que van a ocurrir, ¿qué va a hacer? Va a ser modificar la célula. Ahora, al modificarla, la célula va a tener una señal de respuesta, que va a ser, bueno, mira, me han cambiado esto, me han metido radicales libres y se ha puesto aquí mi cadena de ADN. ¿Qué hago? Trata de repararte. Entonces se emite una señal de reparación. Si se repara completamente, dice, ya, perfecto, aquí no pasó nada. Vuelves a tu color de piel normal de aquí a un cierto tiempo. Ya. Se repara completamente. Pero ¿qué pasa cuando esa célula epitelial no puede repararse? ¿Ya? No puede repararse. Si no puede repararse, va a pasar lo siguiente. Si no puede repararse, va a mutar. Esa célula no va a ser la misma de antes. Y cuya respuesta biológica va a ser 2. Solamente 2. Porque no puede cumplir las funciones que tenía antes de haber interactuado con la radiación. La primera respuesta va a ser, perfecto, te tienes que morir. Es muerte celular o la muy famosa conocida apoptosis celular. ¿Ya? O le dice lo siguiente, no te vas a reparar, ¿ya? Pero te voy a dar un tiempo más de vida hasta que llegues a la muerte. Y ese tiempo más de vida pueden ser años o décadas y puede producir un efecto biológico adverso, que puede ser un efecto genético o un efecto somático. Cuando hablamos de radiación ultravioleta, mayormente hay un efecto somático, que nos dicen el cáncer de piel.
que en estas épocas, ¿sí o no?, es muy conocida las campañas de cáncer de piel, de despistaje de cáncer de piel, que te han salido lunares, pigmentaciones nuevas, cáncer de piel, colócate el bloqueador. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta biológica que tu cuerpo ha tenido, ¿ya?, después de años y años de haber sido expuesto a radiación. Entonces, pues no, pues, ¿qué va a ser radiación? Sí, es radiación. Y el único factor o el único medio de protección es que protegerte contra esa radiación ultravioleta. ¿Cómo me protejo? Utilizando esos bloqueadores o esos factores de protección UVA o UVB. ¿Por qué? Porque esos impiden que la radiación impacte o penetre por completo o llegue a zonas de la piel, ¿ya?, a zonas de la piel donde su regeneración no sea rápida, demore. Y su regeneración demora, puede haber una mutación y es ahí donde ocurren los famosos consecuencias. ¿Está claro? Entonces, disculpen que me haya alejado, pero siempre es bueno recordar. Esta entonces es un tipo de radiación electromagnética que ocasiona un cierto daño. Otra forma de protegernos, ¿cuál es? La capa de ozono. La capa de ozono absorbe parcialmente la radiación ultravioleta, pero también recordemos que cada vez esa capa de ozono va deteriorándose cada vez más. ¿Por qué? Por tanta contaminación que nosotros mismos lo generamos, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de ello. ¿Qué más? Usa un proceso de esterilización para equipos que requieren limpieza de alto riesgo de contaminación, como cuáles, los equipos de cirugía. Todos los equipos de cirugía, esos equipos que van, por ejemplo, a hacerte las podólogas, los podólogos. Incluso últimamente estoy viendo que hasta las mismas manicuristas ya tienen sus camaritas de ultravioleta para ¿cómo se llama? Para descontaminar su material del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos utilizan un proceso de esterilización de equipos. ¿Mediante qué? Mediante radiación ultravioleta. Es lo más confiable para lo que es procesos de esterilización. Ahí está la radiación solar parcialmente absorbida por esta capa de ozono que nosotros tenemos. Esta capa de ozono protege la Tierra de toda esa radiación biológica. La luz visible, tanto luz visible como radiación ultravioleta, hasta rayos infrarrojos. ¿Por qué? Porque el sol es una fuente que emite calor. Entonces, emite también radiación infrarroja. ¿Se dan cuenta? Todo eso emite el sol. A pesar de estar años luz de acá. ¿Me permiten un momento, por favor? Justo me está entrando otra llamada.
Ya chicos, mil disculpas, sino que ya les he dicho, cada vez que entra una llamada, tengo que cortar el audio del celular. Si no, normal lo hubiéramos seguido. A ver, ahora sí, los rayos X el espectro electromagnético, pero producto de rayos X, ya lo hemos visto, ¿sí o no? Tienen longitudes muy pequeñas, frecuencias más elevadas, se mueven a más velocidad que los otros, por algo son energéticos. Se utilizan mucho en lo que vendría a ser imágenes diagnósticas, incluso también para fenómenos de terapia, ¿ya? También se puede utilizar para el estudio de propiedades cristalinas, todo lo que son espectrometría por rayos X. Se utiliza bastante para ver cómo es la composición cristalina de un material y describir, ¿no?, qué compuesto. Esto mayormente, por ejemplo, lo utilizan en los museos, en la parte de los arqueólogos, porque descubren de repente, ahorita están haciendo excavaciones, ¿sí o no? Hace poco, no me acuerdo la ciudad, si me hacen recordar, por favor, les agradecería, pero han encontrado, por ejemplo, varios cerámicos, fardos, momias. Entonces, ¿qué hacen? Eso lo llevan a un espectrómetro de rayos X. En ese espectrómetro le sacan, le hacen el estudio y tienen como resultado los materiales que han utilizado para hacer de repente esas cerámicas, ¿no? Qué tipo de barro, qué compuesto químico tenía barro con qué sé yo, con grafito o con cobre o con ciertos materiales específicos. Entonces, gracias a ello pueden datar la fecha en la cual ha tenido. Muy aparte del carbono 14, ojo, eso es muy aparte. Estudia más que nada los componentes con los cuales han sido fabricados esos materiales, la composición química, ¿ya? A eso se basa el estudio de espectros electromagnéticos. Están los tubos de rayos X. Miren, justo lo mismo que les estaba explicando aquí en la imagen, donde está el principio. Pues me parece que este es de otra clase que teníamos. Y lo estoy utilizando también para explicarle algunas cosas. Ahí está, este tubo de rayos X es lo mismo que tenemos acá. Este es un tubo de rayos X de un, mira, ve, acá lo tenía, esta imagen, este es un tubo de ánodo fijo, ya, hay ánodos fijos y ánodos rotatorios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije que acá se producía radiación mediante efecto termoiónico? Sí, las temperaturas que tienen que soportar son temperaturas muy, muy, muy elevadas. Por lo tanto, necesitan métodos para disipar ese calor. Entonces, este tubo que ustedes ven acá está dentro de una ampolla de cristal Pyrex que soporta altas temperaturas. Y a la vez, alrededor de esto hay un aceite. Acá creo que lo tengo. No lo tengo. Qué raro. A ver, espérense. Mi PowerPoint a veces no me describe mucho. Tiene una ampolla. Ahí está. Este es el esquema de qué es. Este tubito, esta parte celeste que ustedes ven, ya es esto. Esta ampolla de vidrio Pyrex. Este es fijo, ya. Pero hay tubos de ánodo giratorio, como este, que parece como una especie de platillito volador, que gira. La velocidad con la que gira va a hacer que el calor se disipe, no se concentre en un solo lugar. Aparte de eso, esta ampolla está incrustada dentro de una carcasa metálica, ¿ya? Que es plomo. Y entre el vidrio, el mouse me ayuda, entre el vidrio y la carcasa plomada, pues hay un aceite, que es un aceite refrigerante. O sea, tiene dos funciones. Tiene la función de aislar eléctricamente, ¿ya?, este pequeño tubo de rayos X, y a la vez tiene la función de refrigerar, ¿ya? Refrigerar este tubo que se calienta, imagínense, aproximadamente 3000 grados Celsius. Entonces, esa es la función que va a tener
ese aceite. Luego tenemos los rayos X, que obviamente son mucho más energéticos. ¿Por qué? Porque se producen durante procesos nucleares, ¿ya? Algún tipo de desintegración radiactiva. Por ejemplo, hay fuentes que emiten rayos gamma de manera natural, como las fuentes de cesio 137, cobalto. Entonces, ellas emiten rayos gamma. ¿Y cómo lo podemos medir? Mediante desintegraciones. Por eso le diré desintegración radioactiva. Las desintegraciones en unidades de tiempo, o cuántos decaimientos puede tener por unidad de tiempo. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Qué más? Tiene, como les vuelvo a repetir, es una onda muy corta, pero tiene una gran frecuencia, por lo tanto son muy, muy, muy energéticos. Ya. Están también comprendidos lo que vendría a ser rayos cósmicos, que también contienen rayos gamma de muy alta energía. Los rayos cósmicos son más energéticos inclusive que los rayos gamma, y esto sí, para si vamos a utilizarlo, ya nosotros como seres humanos necesitamos una protección especial. ¿Por qué? Porque tienen un alto poder de penetración. Y si tienen un alto poder de penetración, pueden ionizar la materia. O sea, este esquema que les dije, vamos a ver. Este esquema de ionización, está esto, ellos pueden ionizar de manera directa. O sea, no necesitan una manera indirecta de modificar las moléculas de agua, no, ellos de frente se van al ADN. ¿Por qué? Porque tienen un alto poder energético. Entonces, modifican el ADN, y si modifican el ADN, se modifica el ADN, prácticamente ya vendría a ser un daño, respuesta en función a la intensidad de radiación que ha recibido. Si es muy intenso, es muy energético, es una muerte celular rápida. Y si, bueno, de preferencia, casi siempre es muerte celular rápida dependiendo de la intensidad de radiación que ha recibido, ojo, o puede tener ahí sí un efecto, tanto genético como somático. En radiaciones siempre se dice probabilístico, ya, o determinístico. Depende de quién, depende de la cantidad de radiación que ha recibido. Si la radiación es leve, ya es un efecto probabilístico. Pero si sobrepasa un umbral de dosis, como decimos nosotros, ya es un efecto determinístico. Entonces, ahí sí es muerte celular definitiva. ¿Ya? Y a medida que vaya incrementándose la dosis, el daño es peor. Está, por ejemplo, imágenes que se pueden obtener mediante los rayos gamma, ¿ya? Y como les dije anteriormente, toda onda electromagnética siempre me va a transportar energía y cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tiene, ¿sí o no? Es un espectro electromagnético. Desde el momento que tiene cantidad de movimiento, porque viaja a la velocidad de la luz, también me va a transportar energía, ¿ya? Ya sean ondas electromagnéticas naturales, como ya les dije, esas fuentes radiactivas naturales que la misma naturaleza nos lo ha brindado, ¿ya? O aquellas creadas por el hombre, que son artificiales o por medio de experimentos, ¿ya? Cuando la radiación es absorbida por los materiales, muchos dicen que se calienta, pero depende del grado energético que puede tener, ¿ya? Muchos de estos procesos ocurren en nuestro planeta, sí. Los fenómenos meteorológicos, la fotosíntesis, todo esto depende de la energía solar. Y sabemos muy bien que la energía solar, ¿qué es? Radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque tengo rayos infrarrojos, tengo luz visible y radiación ultravioleta. O sea, me emite toda esa cantidad. Por eso incluso cuando nosotros hablamos desde puntos de vista, por ejemplo, de protección radiológica, siempre decimos la mayor cantidad de radiación que recibe el hombre no es por un procedimiento médico o no es por trabajo que tenga que hacerlo, no, es de manera natural. El sol nos lo da,
La radiación natural que nosotros tenemos es la que más absorbemos. Pero, interesante, ¿no? El hombre ha aprendido a convivir con ellos. Hemos evolucionado a tal punto que hemos aprendido a convivir. Miren, ya vamos en el año 2022 y hemos vivido con los rayos de luz solar desde inicios de nuestras existencias. Pero hemos evolucionado. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos que evolucionar para poder convivir con rayos más energéticos, ya que nuestra capa de ozono cada vez se va debilitando. Esa es nuestra evolución. ¿Está? Entonces, chicos, aquí nos quedamos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Mucho he hablado, seguro. Se han cansado. Consultas, chicos, ¿me escuchan? De repente no me escuchan. Sí me escuchan, ¿no? Sí, profesora, sí se le escucha. Sí. Ya. Entonces, como no hay preguntas, nos quedamos aquí. ¿Está bien? Ya, por favor, Andreita, no seas mala, me dices cuántas semanas va a durar este semestre para ya empezar a hacer para colocar las clases que vamos a tener por semana. Ya la próxima semana yo voy a dejar de repente por ahí una tareita para hacerlo más dinámico, ¿ya? Hoy día, como no sabíamos, no tenía esas dudas de ver por qué esos dos Classroom que me había mandado la escuela, de verdad no lo comprendía. Como no me habían dicho nada, solamente me mandaron la invitación, no sabía muy bien. Pero aquí nos quedamos. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado la clase. Sí, Miss. Esto está... Dime. Me informaron que eran 8 semanas que dura el ciclo de verano y en la cuarta es el parcial y en la octava el final. ¡Ah! Me muero. Ya, vamos a correr entonces. ¡Ay, Dios santo! Ya. La cuarta, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primer examen, a lo mucho vamos a llegar hasta supuestamente la quinta, en ciclo normal, la quinta semana. ¿Por qué lo hacen tan cortito? Ay, Dios mío, ya, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cómo dejamos tareitas todos para que no sea tan pesado para ustedes, porque en 8 semanas vamos a volar. ¿Está bien, chicos? Nos vemos, cuídense bastante. Gracias, Miss, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.